Muy bien, Sebastián. Hoy tenemos otro nuevo capítulo. Ya fue la bienvenida. Ya está, esta vez está aquí la invitada desde un inicio, que es una invitadaza. Te presento a ti también, porque sí. también acabas de conocer el día de hoy. Es Samantha Ramos Posadas. Es Con ese al final. Con ese, ¿verdad? Sí. Sí, te acuerdas. Sam fue mi mejor amiga de medicina. Sí, tiene ese título, ¿no? Hace muchos años. Hace unos años. Bueno, para que crean que Sony sí realmente alguna vez estudió medicina. Es ¿cómo se dice? Ginecóloga. No. Ok. Eres testigo de que estudié medicina. Sí. Y también- Sí. No. Y también es ginecóloga. Así es. Ginecóloga, ¿la ginecología dónde lo hiciste? Soy egresada de aquí, de Aguascalientes, del IMSS, del hospital. ¿Lo hiciste aquí? Lo hice aquí, los 4 años. ¿Los 4 años? ¿Y por qué no nos vimos, ¿Por qué no Sony? nos tanto? ¿Por qué nos estamos reencontrando Tuve apenas? como que... tuviste unos periodos fuera, ¿no? Rotaciones. Unas rotaciones Ajá. muy interesantes. Muy interesantes. Entonces, sí, nos conocimos en medicina, en la UA, conocimos medicina general. Después yo abandoné esa carrera y Sam siempre fue una crack, la verdad. Siempre fuiste muy inteligente. ¿Chidas de 9 y 10? Sí, era ñoña. Sí. Sí, wow. Sí, Yo ñoña. siempre Muy le copié, fotocopiaba sus apuntes. Todo, Sí. me copiabas todo. Sí. Ahorita yo iba a clases sin hacer nada. No, sí es real, es real. Ya desde ahí Sí. se veía el punto de que Sony no iba a terminar. No, sí, de verdad. Es que aparte tenía- intentaba hacer apuntes, pero no funcionaba. Y Sam lo hacía muy bonito, la verdad. Todas tus guías eran mis apuntes, fotocopias de mis apuntes. Sí. Realmente. Siempre que llegaba un examen, era de que, oye, güera, préstame tu libreta, ¿no? Ajá. Ya. Pero eso desde ahí estudiaba. De ahí saqué mi medicina. Oye, ¿y cómo es ser así de estudiosa en medicina? ¿Crees que sí era un poco más fácil echarse a los bolsillos a los doctores o así? ¿O no crees? Yo creo que es algo que, o sea, los médicos tienen como el chip de ser muy ñoños desde Ajá. siempre. Porque, o sea, bueno, al menos yo me acuerdo que desde la primaria, prepa y así era como muy, muy ñoña. Ujú. Entonces, es una carrera, sí, difícil, pero siento que es también como pasable Ajá. si lees. O sea, solamente si lees lo que Es que te es mucha dice. talacha, ¿no? Es talacha, sí, Sí. o sea, es como... ¿Te pues acuerdas sí, que tenemos compañeros bien raros que ahí seguían? los eternos de Los medicina, eternos, sí, sí, los que eran repetían famosos. año y otra vez, y otra vez. Sí. Sí, o que se supone que tendrían que haber salido ya con la generación de Ajá. hace 5 años y caían en nuestro grupo. Sí. No, de verdad, sí. Por eso, o sea, sí se puede. Sí, sí se puede. Todo se Lento puede. pero seguro. Sí, lento pero seguro. ¿Qué consejo darías? Digo, no es el tema del medicina, no es el tema del video, pero ¿qué consejo darías a la gente que está estudiando ahorita medicina? El real, no lo hagas, no lo hagas. Pues es que ahorita a lo largo de todos los años que he estudiado, porque son 7 años de medicina y luego fueron 4 de la especialidad, siento que medicina es para la gente que le apasiona mucho, o sea, o que son muy resilientes como los compañeros eternos, pero sí tiene que apasionarte mucho lo que haces para que estés en ese lugar. Porque pues es perder muchas cosas de tu vida, o sea, mucho tiempo, es muy demandante en cuestión de tiempo, son muchas prácticas médicas, pierdes cumpleaños, cosas muy importantes con tu familia. Por ejemplo, a mí, pues yo siempre hice todo aquí en Aguascalientes, pero hay muchos compañeros que tienen que salir de Aguascalientes para hacer la especialidad y es estar lejos de tu familia, fuera de tu zona de confort, o sea, sí es complicado, pero sí tiene que apasionarte mucho lo que haces para seguir adelante. A ver, la O sea, competencia está bien, ¿eh? ay, sí, es que ahorita ya hay más y cada vez son más médicos que salen y más especialistas también. Sí, está cañón. Pero justo lo que dice Sam, la neta es que Sam siempre, o sea, desde un inicio dice, la güera va a ser muy buena médico. Médico. Sí, la neta sí.
Y ya, pues yo dejé de perderte, dejé de toparte tanto desde que dejé medicina, pero eres de las pocas amigas que todavía platico con. Sí. Digo, no regularmente, pero... Pero es que está muy padre porque podemos dejarnos de ver como meses o incluso todo un año y volvemos a platicar como, Sí, como siempre, pues. De hecho, le estaba contando que no nos veíamos desde como en abril, algo así. O sea, bastante ya. Sí, ya tiene casi Como un Si año. tú creías que estudiaba en otro lado. Tan así. Sí. No, es que por las historias que me contaste pensé como que estudiaste en otro lado. Sí. Eso pasó en Aguascalientes. Ay, se ve la amistad. Bueno, pero bueno, ella es Samantha, la doctora Samantha, perdón. Para los compas. Qué raro, fíjate. Sí. La doctora. Samantha. Imagínate. Sí, eres esas de que no, míreme doctora. Ay, no. ¿No? Bueno, solo. Y siento que les llega a los doctores cuando entra una persona como muy irrespetuosa. Ajá. Siento, mi cuñada también está estudiando medicina y es como de, si es como respetuosa no hay ningún problema, pero si es como irrespetuosa así como que no, dime doctora. Es que, ¿sabes qué? Creo que en medicina hay egos muy altos, ¿sabes? O sea, de repente son personas que es como de que yo mis años de medicina y que no sé qué, y se sienten como si fueran los elegidos de Dios. O sea, la verdad es que sí, hay muchos médicos que son así, pero siento que también hay que saber diferenciar o conocer como de quién viene, porque por ejemplo hay muchas pacientes, yo que soy ginecóloga pues veo puras mujeres, ¿no? Hay muchas pacientes que vienen desde sus creencias un poco machistas, que para ellas no conciben que una mujer sea una profesionista o una especialista. Entonces ellas sí llegan y te dicen mija, muchacha, chica, así. Entonces también hay que saber, o sea, tampoco es como de que no, señora, yo soy doctora. O sea, sí me costó mis años y todo, ¿verdad? Pero eso sí pasa, ¿no? Pero sí pasa bien seguido. Que ven a un doctor con su bata y todo, y él sí es doctor. Y ven a la mujer que te está dando la consulta y todo con su bata, y es como, mija, muchacha, señorita. Sí. Y ahí es cuando ya es como, a ver. O sea, sí, de repente sí como que duele un poquito, como ya con estas mentalidades de que fuera el machismo, pero sí te digo, hay que saber, o sea, como el contexto de la paciente, pues, o sea, son pacientes que vienen de un contexto social donde ellas no pueden ver o no ven a la mujer como una profesionista, sino, pues para ellas es como que el hombre es el doctor, la mujer es la enfermera o la secretaria. Exacto. Entonces también es como de que no te enojes. Para mí se me hizo raro porque, o sea, para mí es la güera, ¿no? Ajá, sí, siempre. Pero pues La para güera. la gente, pues tú eres una doctora. Sí. Tú la doctora Ramos. La doctora. Hoy vamos a platicar, doctora Ramos, de un tema. Fíjate que yo es un tema que quería platicar porque con unas amigas estaba platicando con ellas y les conté algunas experiencias y que coincidíamos en que luego los hombres como que pues estamos muy tontos o que no sabemos platicar o no entendemos o es como un tabú o este tipo de cosas. Y pero tampoco quería que fuera solo para los hombres, sino también para las mujeres, porque siento que también hay mucha desinformación y que puede haber también muchas dudas, ¿no? Yo hice una encuesta en Instagram, bueno, una cajita de preguntas en Instagram. No me llegó muchas preguntas porque decía que yo creo que también les da un poquito de pena preguntar a mí, ¿no? Dice como, ¿por qué le voy a decir a Sony mi duda, ¿no? Que mi patrón menstrual. Exacto, siento que también puede ser como, pues que te da pena. Pero algo que pasa, yo siento en medicina que te desinhibe de temas, ¿no? Y que siento que es algo que a mí me gustó vivir porque pues es como, es una práctica normal. Pero cuando te encuentras con gente que no estudió medicina o es hombre que no estudia medicina, como que esos temas como que suele ser como que, ¿por qué me estás platicando de esto, no? O porque yo tengo que saber de esto, ¿no? Entonces, creo que por eso dije, quiero platicar con la güera de este tema, ¿no? Entonces, güera,
Doctora. Doctora. Y yo para ti, doctora, vamos, por favor. Vamos a platicar como del ciclo menstrual y de la menstruación. Ok. ¿Sí? ¿Nos puedes decir qué es? Bueno, el ciclo menstrual es un ciclo, o sea, es una fase de la mujer que es un proceso fisiológico, o sea, algo pues inherente, ¿no? A su cuerpo, en la cual hay varias fluctuaciones de varias hormonas. Obviamente, si habláramos de cada una de las hormonas, no acabaríamos, ¿no? Pero es una fluctuación de varias hormonas que tienen como finalidad, pues, procesos que son reproductivos, por ejemplo, la ovulación, en eso culmina, y en caso de que no hubiera un embarazo, pues entonces ya viene como tal la menstruación. Pero sí es un proceso fisiológico que es completamente normal, todas las mujeres pasamos por eso, y tiene que ver con estos cambios o estas fluctuaciones de hormonas durante un periodo establecido de tiempo. Ok, lo dijiste muy bien. A ver, dudas, preguntas rápidas, ¿no? Ajá. Acerca de este ciclo, ¿no? ¿Cuándo, a qué edad se supone que te llega tu primer periodo? Para hablar de menarca, nosotros decimos, menarca es el término médico que utilizamos para la primera menstruación. La primera menstruación es muy variable, depende mucho de factores genéticos, biológicos, ahorita ya también ambientales, con la cuestión de alimentos que tienen hormonas o varias cosas que pueden hacer que las mujeres tengan sus periodos menstruales antes de lo que se supone que es normal. Normalmente el periodo menstrual puede ir desde los 9 hasta los 16 años, depende, más o menos de cada paciente o de la biología de cada paciente y de sus predisposiciones genéticas. Y pues, o sea, algo que es muy común al inicio cuando tienes tu primer periodo menstrual es que hay ciertas irregularidades los primeros meses. Entonces hay pacientes que a lo mejor tienen su primer periodo menstrual a los 12 años y de repente dejan de menstruar 6 meses y luego otra vez viene otro periodo, o sea... Qué curioso. Y eso es por todavía inmadurez del eje, o sea, todo eso, o más bien llega a un punto donde se activan como ciertas porciones del cerebro y se hace todo el eje y entonces ya funcionan todas esas fluctuaciones de hormonas, pero eso pues conlleva un periodo de tiempo de adaptación. Entonces no es que las mujeres, o sea, sí, muchas tienen su primer periodo menstrual, no sé, a tal edad y de ahí regulares, cada mes, pero hay otras pacientes que sí tardan. Ajá. Okay. Oye, ¿cuándo termina? La edad promedio más o menos en mujeres mexicanas es 49, 50 años. También ahí depende mucho de la biología de cada paciente. Hay pacientes que tienen menopausias que son tempranas, abajo de los 35 años, 40 años más o menos, y hay pacientes que suelen tener su menopausia a veces hasta los 55, 59 años. Wow, con los 40 son bien jóvenes. Sí, son jóvenes. Y muchas veces eso, o sea, sí, cuando es abajito de los 35 años, sí, bueno, a los 40 años sí hay que estudiarlo, pues, porque no es normal que haya menopausia a esa edad. Ya puede ser un tema de tiroides o... Pues sí, varias cosas endocrinológicas o, pues, por ejemplo, a veces algunas cirugías. Hay pacientes que desde muy jóvenes se someten a cirugías donde quitan un ovario o parte de un ovario o algo y eso puede generar en algún momento que haya una falla ovárica prematura, se llama, o que los ovarios dejen de funcionar antes de tiempo y que eso genere menopausias que son precoces. Órale. Okay. Oye, ¿y cuáles son los síntomas comunes? Pues normalmente, casi siempre el periodo de la menstruación o cuando está el periodo de la menstruación, se suelen liberar muchas prostaglandinas que son moléculas de inflamación. Entonces la inflamación siempre duele. O sea, por ejemplo, cuando alguien se tuerce un tobillo, pues duele, ¿no? Entonces las prostaglandinas generan inflamación y eso genera dolor. Entonces sí puede haber, por ejemplo, los cólicos. Obviamente siempre hay como que un nivel para nosotros decir esto es normal o esto ya no es normal, pero suele ir acompañado de cólico, de aumento de peso, también por las fluctuaciones de las hormonas, las mujeres suelen retener líquidos, entonces días antes de que llegue la menstruación y los primeros días de la menstruación suelen subir de peso 1 hasta 2 kilos. Y pues en general eso, o también, o sea, aparte de un síndrome que es el síndrome premenstrual, también puede tener cólicos, cambios de humor, dolor de senos, por ejemplo, hay mucha sensibilidad en los pechos
y pues sí, principalmente eso. Oye, y por ejemplo, mencionas que uno de los principales es el dolor menstrual. ¿Qué tan normal es el dolor menstrual? Porque yo sí he llegado a tener una conocida que dicen, yo no tengo dolor menstrual. O sea, y otras que sí es de, a mí me tira en la cama, no me puedo mover para nada. ¿Qué es lo que define que eso ya es cada cuerpo? Fíjate que es lo que más preguntaban en las preguntas que hice. Eso era lo que más preguntaban. ¿Hasta qué punto es normal el dolor? Pues, así como tú mencionas, el dolor de la menstruación es muy independiente de cada mujer. Hay mujeres que pasan sus menstruaciones sin ningún problema, nunca tienen cólico o es un cólico muy, muy leve, pero cuando son cólicos que son muy intensos, por ejemplo, intensos, hay una escala que nosotros utilizamos en medicina que se llama EVA, que es del 1 al 10, ¿qué tanto puntúas del dolor? El 10 es el dolor más fuerte que has sentido en toda tu vida y el 1 es, o el 0 es cero dolor, ¿no? Nada de dolor. Entonces, cuando ya son EVAs, arriba de 7, de 8, 9, hasta incluso el 10, que son, por ejemplo, mujeres que cada que tienen su periodo menstrual necesitan canalizarlas, ponerles medicamento por la vena, incluso tienen que terminar en urgencias porque es un dolor muy, muy severo, ahí sí tendríamos que estudiar. Hay muchas causas de dolor pélvico crónico. Y ahorita, bueno, uno de los que está más de moda, por así decirlo, o que ya hay más información respecto a eso es la endometriosis. ¿Por qué está de moda? Porque ahorita ya hay mucha información sobre eso. O sea, hay muchos médicos que empezaron como a estudiar un poquito más en cuestión de endometriosis. Normalmente, o bueno, antes también era mucho por tabú o decir, bueno, es que son los cólicos, es normal y te vamos a poner medicamento y nada. Pero ahorita sí ya hay muchos estudios, hay muchas incluso como diplomados o cursos que son específicos de endometriosis en las pacientes que tienen un dolor pélvico crónico, porque es un dolor que es muy incapacitante para las pacientes. Oye, pero la endometriosis implica solo el dolor o como cambios en tus genitales. No, bueno, la endometriosis es una enfermedad donde, bueno, el útero o matriz, que así le hablan coloquialmente, sí. El útero tiene varias capas. La capa de más adentro se llama endometrio. Ese endometrio solamente tendría que estar ahí adentro del útero, o sea, esa es su localización normal. Okay. Una endometriosis es cuando tejido de ese endometrio está en otros lados. Puede estar en las trompas de falopio. Puede estar fuera, ¿no? También. Como afuera. O sea, aquí está. Aquí tengo. No, pero... ¿Qué tan fuera? O sea, ¿Afuera de dónde? Que no esté como en las trompas ni en el útero. Sí, o sea, puede estar involucrando los genitales internos de la paciente, trompas, ovarios, ligamentos que sostienen el útero, pero también puede estar involucrando otras partes u otros órganos que están ahí cerca, por ejemplo, la vejiga. Por eso pacientes cuando tienen su periodo menstrual pueden tener irritación vesical, o sea que van mucho al baño más frecuente, o se puede implantar, esos implantes de endometrio pueden pegarse en el intestino y generar, por ejemplo, en las pacientes estreñimiento o diarrea o alteraciones en el tránsito intestinal. Entonces sí se puede pegar en varios lados. De hecho, cuando a veces hacemos una cirugía y vemos que hay implantes de endometrio fuera o que la paciente tiene endometriosis, que eso es lo que vemos cuando entramos a una cirugía, al momento de cerrar los tejidos y todo, a veces nosotros mismos podemos implantar esos tejidos o ese tejido de endometrio en la pared abdominal. Entonces hay pacientes que pueden tener algún implante de endometriosis en los músculos de la pared abdominal. Por accidente. Ajá, en el ombligo. Órale. Oye, la endometriosis puede ser otro tema. Uh-huh. Pero volviendo un poco al dolor, o sea, sí, o sea, puede ser evaluado con una escala no, y a lo mejor es lo que estoy suponiendo, ¿no? De que yo un mes me llega mi periodo uh-huh. y me duele mucho más de lo habitual. Ahí tengo que ir con un médico a que me revise. Sí, okay. Bueno, sobre todo, a lo mejor hay pacientes que pueden tener un periodo único donde tienen un dolor más fuerte que los periodos previos, pero mientras no sea constante,
a lo mejor, a veces hay muchas fluctuaciones. Las mujeres tenemos las fluctuaciones de nuestras hormonas por cualquier cosa. A veces por el estrés crónico que aumenta los picos de cortisol. O sea, son muchas cosas que fluctúan nuestras hormonas. Por eso solemos tener a veces en algún momento de nuestra vida alguna alteración en el ciclo menstrual y alteraciones en el tema de dolor. Okay. Entonces, cuando una paciente, y normalmente pacientes que desde su primer periodo menstrual, o sea, desde la menarca, suelen tener estos ciclos que son muy dolorosos desde siempre, y que son dolores incapacitantes, o sea, que no pueden ir a la escuela o que las tienen que sacar de la escuela o se tienen que salir de su trabajo o algo, ahí sí hay que estudiarlo. Y lo ideal sería ir con un ginecólogo primero para que hagan una evaluación pues general, por así decirlo, Sí. y entonces ya ver si tienen que derivar a algún experto en endometriosis. Y yéndonos un poquito para el otro lado, ya vemos que si te duele mucho, sí es algo que se tiene que analizar. Si no te duele nada, ¿también es algo riesgoso que deberías revisar o No. dar gracias a Dios y Sí. decir, vámonos para adelante? Sí, Eres el elegido de Dios. sí tienes sus elegida de favoritos. Dios, ajá. Sí, Exacto. ok, entonces sí, si no hay dolor, estás No, bien. Sí, es normal. Sí, y también tiene que ver mucho con el umbral del dolor de cada paciente. Entonces, sí hay pacientes que a lo mejor sí pueden tener ese grado de inflamación, Ujú. pero ellas no sienten el cólico. Es como, pues no, normal. Ok. Pero sí, eso no, digamos, no conlleva alguna patología o algo que hay que estudiar. Ok. Oye, ¿y qué señales puede haber de que tuve un periodo que no es normal? Por ejemplo, bueno, siempre que hay alguna alteración en el ciclo menstrual, o sea, nuestro ciclo menstrual de las mujeres se supone que en promedio dura 28 días. O sea, cada 28 días nos baja la regla, ¿no? La fluctuación o lo normal es que sea hasta 24 días por abajo, pues, o hasta 38 días. Ah. Entonces, hay pacientes que a lo mejor su periodo menstrual les cae cada 32 días y no pasa nada, o sea, es normal todavía. O sea, lo normal o el rango de normalidad es de 24 a 38 Porque días. el 28 es un promedio, ¿no? El No 28 como es el que sea promedio. exacto. Ajá, el 28 es el promedio. Pero sí hay que revisar bien el patrón menstrual de cada paciente, por eso es muy recomendable tener el calendario menstrual, que Ujú. pues ahorita ya con las Hay muchas aplicaciones, aplicaciones. sí. Pero lo que siempre que hay alguna alteración menstrual, sí sería importante ver al médico ginecólogo para ver que no haya ningún problema. Porque, como comentaba, muchas alteraciones o fluctuaciones en otras hormonas pueden alterar el ciclo menstrual, desde el estrés crónico que aumenta picos de cortisol, desde problemas de tiroides, el hipotiroidismo también puede generar problemas, la prolactina alta, o sea, son muchas hormonas que pueden generar en algún momento fluctuaciones en el periodo Sí, menstrual. sí, ya. Pasó Así una es. hormiga, uy, ya, tu ciclo cambió. Sí. Sí. Oye, Bueno, tú. y no, si quieres tú primero, porque voy a cambiar un poquito de tema. No, o sea, iba a decir como que justo, o sea, si tienes un cambio en tu periodo, o sea, si no te llega tu periodo y tienes una vida sexual activa, pues te puedes asustar, ¿no? Sí. Sí, es como también. el indicador Sí, principal, ¿no? exacto. Así como que, uy, Sí. Oye, y hablando un pero poquito, pudo ser más porque comiste elote. Exactamente. hablando un poquito de eso, o sea, el estrés de que dices, estoy embarazada, puede hacer que se retrase un poquito más. Sí, porque todo lo que genera estrés en una persona, ya sea pues estrés por fatiga, por tu trabajo, porque haces muchísimo ejercicio o cualquier cosa que aumenten los picos de cortisol, Ahí. pueden generar periodos de amenorrea. Nosotros llamamos amenorrea a los periodos donde no hay sangrado. Entonces sí puede alterar. Entonces, a lo mejor una paciente que tiene vida sexual activa, que no utiliza ningún método, y que de repente tiene un retraso de su periodo menstrual, esos picos de cortisoles por el estrés todavía pueden retrasarlo un poco más. Pero pues ¿qué tan fiable es, digo, como que se extiende un poco el tema, pero las pruebas de embarazo de farmacia? De farmacia sí son confiables, sobre todo, bueno, hay varias pruebas que son como más certificadas, pero lo ideal va a ser una prueba en sangre. ¿Sí, verdad? Eso es lo ideal, eso es lo que es más confiable, porque hay pacientes que a lo mejor tienen, no sé, un embarazo de apenas 5 semanas, 4 semanas, o que es muy chiquito, y lo que detectan las pruebas de embarazo es la hormona del embarazo, que es la gonadotropina, se llama, y las pruebas caseras a veces no llegan a detectar ese aumento pequeño de la hormona, pero las de sangre sí. O sea, las de sangre detectan 100%. cualquier aumento. Una vez me asusté un montón por una de esas chelas.
¿A poco sí? ¿Una de esas te dio positivo? Sí, sí, sí. Wow, ibas a estar Iba a embarazada. estar embarazada. Ya está embarazada. Wow. Pero bueno, ¿cuál es tu pregunta? Y tuviste que haber ido a prueba de sangre y ya. No, hicimos otra. Ajá. ¿No se caducan o no se caducan? Las pruebas sí. O sea, sí uno tiene que ver, cuando vas a la farmacia y vas a comprar tu prueba, tienes que ver la fecha de caducidad. Pero es que esta con la que se hizo esta chica, la tenía guardada ahí hace un tiempo. Entonces ya. Se hizo con esa y salió positivo. Y se me bajó así el azúcar horrible. El Y- cortisol se le subió a alguien más. Sí. ¿Qué hiciste cuando no? Me asusté un buen, la verdad. Sí, o sea, sí sentiste. Sí, ese día me acuerdo que me habló. Yo estaba despertando. Así, oye, es que, ¿qué crees? Que me hizo la prueba y resultó positiva. Y fue como, ¿qué? Vámonos rápido. Y ya, nos vimos. La ciudad, porque ya no quiero. Vámonos de más caliente. Es momento de comprar cigarros. Exactamente. Y ya nos vimos, eran como las 7 de la mañana. Fuimos a una farmacia y luego fuimos a que se hiciera la prueba Ajá. y ya resultó negativo. Oye, todo el transcurso. No, fue bien horrible. Sí, la no, verdad. me imaginé. Pero Sí. después nos fuimos a desayunar bien a gusto. Como si Y a nada. volver a intentar. Y ahora sí va a pegar. Sí, ¿cómo que no? Sí, pues justo eso, o sea, la verdad es que siempre yo recomiendo a los pacientes mejor hacer una prueba en sangre porque es lo más confiable, pero si, por ejemplo, ya se hicieron una prueba en orina, de todas formas sí les recomiendo yo que se vuelvan a hacer una en sangre. Ok. ¿Dónde se pueden hacer una en sangre? En cualquier laboratorio, o sea, tú llegas a cualquier laboratorio y quiero una... Sí. Sí, estoy embarazada. ¿Sí sabe dulcecito? Sabe a Bonaldo. Chiste ñoño. Sí, en cualquier laboratorio. O sea, tú llegas a cualquier laboratorio, quiero una prueba de embarazo, te la hacen. Oye, ¿cuánto tarda en darte el gusto? Luego. O sea, Claro. a veces depende de cada laboratorio, pero es una prueba que es rápida. Hay diferentes tipos de prueba. Hay una que es cualitativa, le llamamos, o sea, que solamente te dice sí o no. O sea, sí está la hormona o no está la hormona. Y La hay otra pruebas es, que ¿cuántos son hijos cuantitativas. ¿Cuántos niños son? Que te dice la cantidad de hormona. Esa es muy útil para nosotros en otras cuestiones, por ejemplo, cuando sospechamos de un embarazo ectópico, algunas otras cosas. Pero simplemente con tener una prueba en sangre, eso es suficiente. Y obviamente hacer un ultrasonido, luego, cuando sale prueba positiva, para ver si hay un bebé adentro, pues. Porque Ok. luego se pegan afuera del útero. Sí, está bueno. Oye, y por ejemplo, ahorita hablando de estas pruebas, es un poquito al lado de la menstruación, pero yo vi en una película que se basó toda la película en que se hicieron una prueba y salió positiva y fue como de que, como la situación de Sony, ¿no? Somos jóvenes y así. Y resultó que se había hecho una prueba de ovulación. De ovulación. ¿Cómo? Ovulación. Ovulación. Ajá. No sabía que eso existía, entonces Sí. fue como que la comedia de la película porque fue como que compraron la cajita, se compraron varias cajas, entonces en todas salió positiva y jamás se fijaron que era una prueba de ovulación. Entonces, no sabía eso también qué tan fiables son, como dice Sony, esas o... Sí, hay varias pruebas que hay en farmacia, Ajá. que de hecho son, bueno, esas pruebas de ovulación Ujú. las utilizamos para las parejas que quieren embarazarse, entonces para que justamente en los días fértiles puedan tener actividad sexual y poder embarazarse. Y también se basan en la medición de ciertas hormonas que aumentan durante el pico de ovulación. Se hacen pruebas para que nada, estás ovulando en el momento Es momento, de ajá. apoyarse. Sí, Ok, sí. ok. Aquí ya. Pero doctor, no es con usted. Pero no está mi esposa. Tal vez él es el problema. Ujú. Oye, yo tenía otra duda que me preguntaron en Instagram que fue diferente y se me hizo muy buena. Después de que tienes tu bebé, ¿cuánto tiempo tardas en regular tus hormonas? Ok. Cuando una paciente acaba de tener a su bebé, depende mucho también de si tú vas a dar lactancia. Cuando las pacientes dan pecho a sus bebés, aumenta mucho una hormona que se llama prolactina. Y ese aumento de prolactina, que es la que produce la leche, es lo que genera que las pacientes queden sin menstruaciones. Entonces, la paciente tiene a su bebé, son
o es un periodo de tiempo donde pueden tener cierto sangradito, pero residual del parto o de la cesárea que tuvieran. Pero mientras ellas estén dando pecho, puede ser que no menstruen por mucho tiempo. Por ejemplo, hay pacientes que duran 2 años dando pecho y pueden no menstruar. De hecho, lo utilizan en algunas... ¿Para evitarlo? Como método anticonceptivo. Pues es uno de los muchos dichos que tienen las abuelitas, así de que mientras tú des pecho no te vas a embarazar. Entonces sí tiene algo de cierto, porque la prolactina alta no genera que tengas tu ciclo menstrual normal y no hay ovulación, pero por ejemplo si a veces disminuye por algo tu prolactina y por algo en algún momento tienes ovulación, coinciden. Ajá, Las es como cosas de que, coinciden. ajá, Okay. si el destino dice, Órale, no me sabía eso, fíjate. Y ahorita, por ejemplo, mencionaste algo de los anticonceptivos. ¿Qué tan cierto es de que te afecta el tomar los que son tomados anticonceptivos tu periodo menstrual? ¿Es normal? ¿Es algo malo ya de que te estás tomando algunas pastillas y te cambió todo tu periodo? ¿Ya tienes que revisarlo? Porque, o sea, si me dices, no, es bueno, entonces, ¿por qué no hacen eso para siempre no tener cólicos, no estar el sangrado? Okay. ¿Qué me podrás decir de eso? Depende mucho. Hay muchos diferentes tipos de métodos de anticoncepción. Los que son tomados, normalmente, la mayoría, suelen tener 2 tipos de hormonas, que son estrógenos y un progestágeno. Esos que tienen esos 2 tipos de hormona, de hecho, nosotros los utilizamos mucho, los ginecólogos, para regular ciclos menstruales. Por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que son pacientes que luego tienen periodos largos de amenorrea, por ejemplo, 6 meses, 8 meses, 1 año sin menstruar. Nosotros con eso regularizamos a la paciente, porque esos hacen como el efecto externo, por así decirlo, de las hormonas que nosotros tenemos. O sea, lo que debería ser normal, que algunos pacientes tienen anormal o desregulado, esos hormonales nos ayudan a regularlo. Por eso, normalmente esas pastillas suelen tener 21 pastillas que tienen las hormonas y luego 7 días de descanso, y en esos 7 días tiene que venir un sangrado, porque estamos simulando como el ciclo menstrual normal de las hormonas que debería secretar la mujer normalmente, pero que en algunas pacientes está desregular. Pero hay otros métodos anticonceptivos que tienen solamente progestágenos, por ejemplo, el DIU, que se llama Mirena, o el implante que va en el brazo. Ese tipo de hormonas lo que genera es que no crezca el endometrio, porque lo que sangra en las mujeres es el endometrio que se desprende y los vasitos sanguíneos que están ahí sangrando. Entonces hacen que no crezca el endometrio, y en algún momento de que los utilizan los pacientes, sobre todo, bueno, o sea, normalmente es un periodo de 3 a 6 meses, dejan de menstruar. Pero no, digamos que cuando lo quitan las pacientes o cuando ya se retiran ese método, ellas vuelven a su ciclo completamente normal. Ok. ¿Y es malo que no sangren o...? No es malo. De hecho, eso es uno de los mitos que tienen muchas pacientes. Por eso muchas no les gustan a veces los dispositivos, porque les da temor de que es que no estoy menstruando, o piensan que se les acumula ahí la sangre o algo. No, la verdad es que no. Solo el método o esa hormona hace que no crezca el endometrio y que no haya ese sangrado. Pero todo lo demás, todas tus demás hormonas siguen funcionando de manera normal. Lo que sí es que, por ejemplo, pacientes que tienen métodos que utilizan por muchos años, por ejemplo, pacientes que utilizan el implante y lo han utilizado por 6 años, 9 años, cuando se lo retiran puede llegar a un periodo de adaptación donde todavía sus ciclos no son regulares, pero en algún momento se van a regularizar. Okay. Entonces, en cuestión de menstruación, no es que sea malo, lo que sí es que tanto estímulo hormonal externo sí puede afectar, pero en otras cuestiones. Okay. Y es por eso, por ejemplo, se sabe que un tema incómodo para las mujeres es esto del sangrado, porque las toallitas y todo esto. Por eso que otras cuestiones que mencionas es por lo que no se ha inventado como una pastilla que el endometrio te lo quita o algo así para que no esté sangrando, porque está bien por un tiempo, pero no es como de que ya siempre eso para que nunca sangres de por vida, eso ya estaría muy mal. Sí, bueno, sí depende, o sea, depende de cada paciente y de qué método. Por ejemplo, uno que utilizamos últimamente mucho y que está ahorita también muy de moda es el dispositivo intrauterino que tiene un progestágeno. Comercialmente se llama Mirena, así lo conocen, DIU Mirena. Y ese método, la ventaja que tiene sobre muchos otros métodos es que
la cantidad de hormonas que corre por todo el cuerpo es muy, muy pequeñita. Casi todo el efecto lo hace local, o sea, ahí adentro del útero, a diferencia de las pastillas, que si tú te las tomas o los inyectados o los parches o el implante, esas hormonas sí van por todo el cuerpo, entonces sí puede generar efectos a largo plazo. Por ejemplo, pacientes que tienen predisposición de cáncer de mama, si utilizan, por ejemplo, estrógenos por más de 10 años, puede ser un factor de riesgo para que aparezca el cáncer de mama. Pacientes que tienen predisposición de varices, por ejemplo, también el uso de progestágenos a largo plazo también puede generar que presenten varices pues desde edades tempranas, ¿no? Y, por ejemplo, el diumirena sí tiene esa particularidad que lo puedes colocar ahí, dura 5 años, te lo quitas, te lo pones otra vez, otros 5 años y sin ningún problema. Y ese sí no, digamos, no tiene como que algún, o los efectos perjudiciales a largo plazo son muy bajitos a comparación de otros. Oye, yo quería hablar de anticonceptivos, Ajá. pero en otro capítulo. Pero, sí, hablar de eso. Sí, está bien interesante eso. Sí. Pero digo, ya que tocamos el tema, aquí hay como campañas porque me acuerdo que cuando estaba en San Luis hubo una campaña de que te ponen tu dispositivo en el brazo. En el Gratis, ajá. ¿no? ¿Era gratis? Sí. Aquí también hay de eso. Sí, de hecho, o sea, por normativa, en México, si tú vas a cualquier clínica, ya sea, bueno, centro de salud, te tienen que dar tu método anticonceptivo gratis. O sea, ¿Ah, sí? Ajá, sí. Cualquiera. Cualquiera ¿Neta? que tú quieras. ¿Gratis? Sí. Entonces, si quiero el DIU. Sí, debería ser así, porque se supone que esa es la cobertura que Pero tiene el sistema de salud a nivel. ¿debería o así es? Me imagino que es como de, te hacemos cita ahí. 3 meses para la cita. Sí, a veces sí, o a veces también, es que ahí ya es hablar de política, ¿no? Pero a veces por los presupuestos, en algunos centros de salud no tienen ciertos métodos. Entonces okay. Es como, por ejemplo, el que es muy baratísimo, el DIU de cobre, ¿no? Entonces DIU de cobre siempre vas a tener a la mano. Los preservativos, por ejemplo. Pero métodos que son un poquito más caros, como el diumirena, como los implantes, así, eso sí, a veces por cuestiones de presupuesto y eso a veces no los tienen pero, a disposición. Sí existe el servicio gratuito de que tú puedes ir. Sí, es que es universal, o sea, eso es como parte de los temas prioritarios y así en una nación que, o sea, en cualquier país que deben de tener una cobertura universal de métodos de anticoncepción. Oye, está muy bien eso ahí. Y no los usamos. No. Porque hay lugares donde te venden el servicio, ¿no? Sí, o sea, si tú vas a medicina privada, ahí sí te cobran el costoso, precio, ¿no? del dispositivo, y pues obviamente el servicio, ¿no? De la colocación, todo eso. Por ejemplo, ese que mencionaste que era muy bueno, ¿es en cuánto ronda un...? El diumirena más o menos, depende también, más o menos cuesta como unos 3,500. El dispositivo. El dispositivo por sí solo, todavía falta todo. Sí, como el material que tú utilizas o pues sí, o sea, el cobro pues del servicio de colocarlo, porque no es como, sí, ya, o sea, sí, guantes, espejo vaginal, o sea, muchas cosas. Pero sí cuesta aproximadamente unos 3,500. Ok. Oye, ¿cuánto dura eso? 5 años. Bien divertido, la verdad. 5 años bien vividos. Sí. Oye, pero por ejemplo ese del DIU, ¿cuál es su porcentaje de efectividad? De Arriba del 99%. Está súper bien. Sí, de hecho, o sea, los métodos, el implante, el dispositivo, tienen una efectividad muy acercada a la operación para no tener hijos, que la salpingo. ¿Pero no pueden decir que tienen el 100%? No se puede decir porque depende a veces de la colocación. Entonces, por ejemplo, si un dispositivo está mal colocado o se mueve del lugar, por ejemplo, cuando la paciente acaba de tener a su bebé, que los úteros suelen estar un poquito más agrandados de lo normal, pueden incluso expulsarlo las pacientes. Entonces, depende de la colocación. Yo me acuerdo que en San Luis puse uno. Ojalá haya funcionado. Y la señora, es mi octavo hijo. Gracias, doctor Sonia. Oye, retomando un poquito el tema de la menstruación. Tengo aquí unas dudas que obtuve. Sí. ¿Cuándo debemos preocuparnos por coágulos? Por coágulos. ¿Es normal los coágulos? Sí, puede ser normal.
Puede ser. Puede ser. Ok. Puede ser. Lo que se supone que es normal un dato de alarma que sí nos llama muchísimo la atención es cuando una paciente utiliza más de una toalla en menos de una hora, o sea, que la empapa por completo. Eso te iba a preguntar aparte, abriendo paréntesis. ¿Cuántas toallas al día son normales? Se supone que la cantidad normal es abajo de 80 mililitros, lo que tiene que menstruar una paciente. Las toallas, depende, si es nocturna, que el flujo abundante, que no sé qué, pero más o menos aproximadamente absorben 15 mililitros. Okay. Entonces, un cambio a lo mejor de unas 5 o 6 toallas al día es normal. Problema, es normal. Okay. Ajá. Bueno, continúa. ¿Qué? ¿Qué era el otro tema? ¿Cuándo hay que preocuparnos por coágulos? Sí, coágulos. Pues los coágulos es normal cuando, o sea, siempre y cuando no estés menstruando, eso que había comentado ahorita, o sea, que no empapes más de una toalla en menos de una hora, eso sería normal. Aparecen a veces coágulos cuando, por ejemplo, ya estás a punto de terminar tu periodo menstrual y a veces queda o restos de sangrado en vagina y ahí mismo se coagula, porque toda la sangre en algún momento coagula. Sí. Entonces puede ser que de repente arrojes así coágulos pequeñitos. Pero cuando son coágulos muy abundantes y se acompaña ese sangrado que es muy, muy abundante, eso sí es de preocuparse, o sea, eso sí puede ser alarmante. Y más de varios días, porque en un periodo menstrual normal, normalmente el primero o segundo día son los días que hay más sangrado, pero ya los demás debería ser un poquito más disminuido. ¿Cuántos días son normales? ¿Ya lo dijiste eso? No. ¿Cuántos días es normal que sangres? Se supone, o sea, lo ideal o lo que está normado como que es normal es de 4 a 8 días. Si duran más de 8 días, se supone ya son ciclos que son prolongados. 8 días no es un buen. Sí. El promedio más o menos es de unos 5 días. La mayoría de las mujeres menstruan de 3 a 5 días. Okay. Eso es lo normal. Pero todavía se menstrua 7 días, así una semana. Todavía es la normalidad. Pero ya más de 8 días menstruando, eso ya no sería normal. Okay. Oye, tenía una dudita que no sabía. Lo de que puede salir como café. Ok. ¿Eso es normal? Sí. Cuando y de hecho es bien común que al inicio de la menstruación, el primer manchadito, los primeros días tengas un manchado marrón. Okay. Eso es completamente normal. Luego ya viene la sangre que es roja, pues, o fresca. Eso también es normal. Y al final de tu menstruación también queda como un manchadito. Eso nada más es por la cantidad de sangre que está sangrando. O, bueno, ese manchadito café, digamos que es como que el inicio de la menstruación y al final como lo residual o la sangrita vieja, pues, que queda. Que es normal. Es normal. Ok. ¿Tú tienes otra duda? Sí, ahora sí que tú como doctora, como mujer, ya que has atendido a varias mujeres, ¿cómo impacta la menstruación en tu vida laboral, en la escuela, en todo lo social? Ay, es bien incómodo. Sí. Bueno, o sea, yo como mujer es muy, muy incómodo porque siempre tienes la preocupación de que ya me manché o pacientes que tienen un poquito más abundante su flujo, pues sí, estar cambiando la toalla cada ratito y es muy incómodo. No es algo antihigiénico porque eso entra dentro de los mitos que dicen que es sucio y que te tienes que lavar y que no sé qué, no. Pero sí es muy incómodo porque hay muchos tabús también, o sea, el hecho de que tú te manches, a veces en la escuela o las niñas chiquitas se manchan en la primaria, en la secundaria y ya es objeto de burlas, ¿no? De los niños. Entonces sí, como tabú es incómodo para muchas mujeres, pero en general como para tus actividades, tú puedes hacer todas las actividades que quieras mientras tienes tu menstruación, tus deportes, lo que sea, pero sí puede ser incómodo para algunas pacientes, sobre todo. Bueno, hay muchas maneras de cómo tratar de contener pues el sangrado, que son las toallas, los tampones, el disco menstrual, la copa menstrual, o sea, son varios pues. Pero, por ejemplo, el hecho de utilizar una toalla puede ser muy incómodo para las pacientes porque también hay pacientes que pueden irritarse por el uso de toallas. Oye, ¿cómo es un disco menstrual? Es un dispositivo de silicón que va en el fondo, o sea, pegadito al cervix. La vagina tiene una longitud más o menos de unos 7 centímetros y es un dispositivo de silicón que parece un disco como tal. Lo pones así hasta el fondo y ese contiene pues ahí el sangrado. Obviamente también hay que cambiarlo. Es similar a la copa menstrual, pero la copa menstrual va un poquito más abajo, o sea, en la parte de la vagina y el disco va hasta el fondo. Hasta el disco te metes el disco. Sí.
Sí, lo tienes que meter. ¿Es complicado? A lo mejor al inicio sí, pero ya una vez que tú agarras la onda y tienes tu técnica, bien. Porque a lo mejor al inicio que no lo colocas bien o algo y puede haber alguna fuga de sangre. ¿Y eso lo consigues en cualquier farmacia? Sí, también. Okay. ¿Qué vas a contar? Sí, ahora sí que en tu experiencia como doctora, ¿qué es lo más preocupante que has visto relacionado a este tema? Así que tú digas, no me van a creer este caso que tuve o algo así por el estilo. Yo creo que, bueno, a lo mejor lo más preocupante para nosotros es cuando son sangrados muy abundantes. Por ejemplo, una vez me tocó de una paciente que llegó con un grado de anemia muy severo. La mayoría de las pacientes tienen sangrados muy abundantes o lo más común es que sea por miomas. Pueden ser muchísimas causas de sangrados anormales y abundantes, pero uno de los más comunes son miomas. Esa paciente tenía miomas y tenía muchos años que tenía reglas muy abundantes e incluso al punto de tener que utilizar pañales para detener o para contener ese sangrado. Entonces, nosotros los médicos utilizamos un valor en laboratorio que se llama hemoglobina para ver el grado de anemia que hay. Lo normal es que esté arriba de 12 gramos de hemoglobina, todavía arriba de 10 y así. Ya entre más va disminuyendo, ya es ciertos grados de anemia. Abajo de 7 son pacientes que a lo mejor ya meritarían una transfusión sanguínea. Esa paciente llegó de su trabajo, llegó caminando, así normal, y de repente entró al área de urgencias y de repente así se desvaneció, cayó en paro, y ya cuando le tomamos las muestras de sangre traía una hemoglobina de 3. Pero había estado funcional así, y eso es lo que suele pasar cuando son anemias crónicas, o sea, pacientes que llevan muchos años menstruando mucho, y va disminuyendo así la hemoglobina, y llega un punto en que es... Pero es que, justo por eso hago este video, Samantha, que luego la gente no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Exacto, sí. Como de, o sea, ya estoy usando pañal para mi menstruación, ¿no? Eso no es normal. Eso no es normal. Sí, y mucho tiene que ver a veces por tabú o por cosas de machismo, porque hay muchas mujeres que no van al ginecólogo porque su esposo no las deja, porque dicen, eso está cañón. Un doctor o una doctora te va a ver tus partes, ¿no? Si yo soy tu esposo y soy el único que te puede ver, o sea, todo eso sí es malo. ¿Cada cuánto tienen que ir? Pues se recomienda, lo ideal sería al menos tener una evaluación ginecológica al año. Esa evaluación ginecológica incluye el Papá Nicolau, que ese se tiene que hacer cada año, ya una vez que iniciamos vida sexual, exploración de mamas y a lo mejor algún ultrasonido. Entonces sí sería lo ideal. Hay muchas pacientes que dejan pasar años sin hacerse un Papá Nicolau y de repente ya llegan con un cáncer. Wow, eso está muy bien. Sí. Oye, te iba a preguntar sobre el síndrome premenstrual. Ok. Pues ya no lo voy a hacer. Ok. No, es cierto. Bueno. ¿Por qué? No, sí, sobre el síndrome premenstrual. ¿Qué es el síndrome? ¿Sí existe el síndrome premenstrual? Sí, sí existe. El síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas y signos que tiene la paciente justo antes de que llegue la menstruación y todo tiene que ver por esas variaciones hormonales. Lo más común es que tengan síntomas como sensibilidad en los pechos, que nosotros le llamamos mastalgia, pueden haber cólicos y pueden haber ciertas variaciones en el estado de ánimo. Y sí tiene que ver por las fluctuaciones de las hormonas, principalmente porque de repente, o sea, cuando ya estamos a punto de menstruar, de repente bajan un chorro, estrógenos y progesterona, y esos son los que generan la mayoría de los síntomas que puede tener la paciente. Okay. Oye, ¿cuántos días antes se empieza a aparecer esto? Depende mucho de cada paciente, de cómo esté regularizado su ciclo, pero normalmente se considera que unos 3 a 5 días antes pueden presentar, es como el promedio que pueden presentar esos síntomas. Ok. ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí, pero no sé si tú quieres terminar y entrar a mi sección tan famosa. Bueno, sí, antes de que conocidísima preguntas picantes que nos hicieron llegar por Instagram. Entonces, yo tengo una pregunta. Es como, o sea, uno como hombre no menstrua, ¿no? Sí. ¿De veras? ¿No? No, de veras no. Yo pensé que sí. ¿Tú no? Tengo que chingarme. Agenda tu cita. Sí. Pero, o sea, son cosas,
pues que el hombre no entiende, ¿no? Porque no le pasa, ¿no? Ajá. Entonces, pues en general, cuando no te pasan las cosas, no entiendes, no tienes como cierta empatía porque no entiendes qué realmente es, ¿no? Te lo puede decir una persona y tú dices, pues ahorita sientes dolor, ¿no? Pero, pues ya, ¿no? Pero que, o sea, tú como ginecóloga y mujer, ¿cuál crees que por ejemplo, yo sí conozco a alguien, ¿no? Conozco a alguien con la que quiero tener bebés, formar una no, o sea, tomar un café, hay muchas posibilidades. una que quiero que sea mi pareja, ¿no? A mí como que, o sea, creo que nunca lo platico como tal, pero siempre pongo atención en qué onda con su periodo, ¿sabes? Ajá. Si es irregular o si no es regular, Ajá. si cómo le llegan los periodos de dolor y eso. No sabe que platique con esas personas, pero es algo que yo hago conciencia de que, ok, esta persona, o sea, es que aparte como que puede ser un periodo que hay como normalidad, pero todas las mujeres son muy distintas, ¿no? Ajá. Y eso a mí siempre me da mucha curiosidad cuando conozco a alguien que quiero que sea mi pareja. Cuando pasa eso, digo, ¿cómo vive su proceso, no? Se me hace bien curioso eso, pues. Pero aparte, ¿yo qué puedo aportar, pues, no? Ajá. O sea, yo que no vivo eso y que yo no siento su dolor, que ni sus cambios de... una es otra pregunta. Sí. Ahorita me acuerdo de hacerte otra pregunta. Ok, yo te recuerdo. Sus fluctuaciones, pues, Ajá. o sea, ¿qué hago? ¿No? Sí, porque es normal, tengo cólicos, sí, tómate una Bueno. pastilla. Ajá. Pues sí, y se quejan, pero realmente, como dice Sonny, siento que sí está la duda como nosotros, es que cómo yo puedo ayudar realmente, o sea, porque Y a veces... lo mejor para mí es decir, tómate la pastilla, pero ya vi que en Instagram ya ves que siempre está funado decir eso, pero entonces, ¿qué hacemos? Sí, porque también a veces siento que a veces la mujer es como, son mis problemas también, ¿no? Sí. Es como, sí, pero ¿yo qué hago por ti, no? ¿Qué puedo hacer? Sí. Yo creo que lo principal es como el acompañamiento. Y justo eso que dices, es muy bonito cuando, por ejemplo, llega una pareja al consultorio y van por problemas menstruales o irregularidades menstruales o mucho dolor en las menstruaciones de la paciente y que el esposo, la pareja, el novio sepa así como de que, es que ella normalmente sus ciclos son así, pero lleva unos meses, ¿qué tal? O así. O sea, como, primero yo creo que lo más importante o la arma más importante de todo es informar. Y eso es algo que a mí me parece muy importante, o sea, informar muy bien, que las pacientes se hagan partícipes de su fisiología normal y de lo anormal, o sea, ya cuando tienen alguna enfermedad o algo, que ellas sepan mucho. Por eso es algo que a mí me gusta mucho informarles a las pacientes. Pero sí es muy importante que se informen los hombres con este tipo de contenidos, pues, Claro. que son informativos. Y lo otro es el acompañamiento, porque muchas veces también es como que dicen, es que ya te va a bajar, por eso te pusiste histérica o así, ¿no? Ese tipo de comentarios sí son como de que es un proceso biológico, mental, entiéndelo. Porque sí, o sea, tiene un trasfondo que es hormonal, o sea, es algo fisiológico, no es como de que, estoy de mal humor porque estoy sangrando. Exactamente. O sea, no es como que la justificación de mi mal humor, ¿no? Ajá, sí. Que es algo a lo que iba mi pregunta, de cómo, o sea, ya explicaste como qué te pasa fisiológicamente en tus estructuras anatómicas. Ajá. ¿Qué tal? Fue doctor. Uy, décimo semestre, sí dejó, ¿eh? Sí le sabe. Pero, o sea, en estos cambios de humor, ¿qué rollo? Bueno, los cambios de humor se generan porque esta disminución de estrógenos y progesterona justo antes de que te va a bajar tu regla tienen que ver con la serotonina o se meten ahí con problemitas de serotonina. Entonces es normal que las pacientes tengan síntomas un poquito más de ansiedad, de depresivos. Entonces eso es hasta cierto punto normal. Obviamente pacientes que ya tienen algún diagnóstico de fondo como depresión, ansiedad o algún trastorno o alguna enfermedad mental, puede ser que se exacerben todavía más esos síntomas. Okay. Pero
digo, es bien variable con cada paciente. Hay pacientes que nunca tienen ningún síntoma como de cambios de humor y hay otros pacientes que sí se afectan mucho y depende de qué tan sensibles son ellas a este cambio tan brusco de hormonas. Entonces, pues sí, o sea, saber que es algo que tiene el trasfondo fisiológico por ese cambio de hormonas, que no es porque nosotras queramos estar enojadas o tristes o llorando o ansiosas, y acompañar a la mujer y obviamente entender pues que es algo temporal, porque es algo que pasa mientras hay esa disminución de hormonas y de repente ya otra vez todo vuelve a la normal. Exactamente. Y eso se me hace como que, justo de que dices de que, claro que los hombres no sentimos como de que, ¿por qué ahora me siento con ganas de no ver a nadie, no? Pero a las mujeres sí les pasa, ¿no? Sí. Entonces, siento que para un hombre es como que es extraño, porque no es algo que vivimos y que debe ser más comprensible, ¿no? Como más empatía en que, pues, no es así es, ¿no? Sí, o sea, es algo normal, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú, Sony, cuándo crees que es importante tener esta plática de menstruación con tu pareja? Porque no es como de que ya somos novios. Oye, ¿y tu menstruación? ¿Cuándo te llega? Exactamente. Déjame lo voy apuntando. Oye, a ver, pásame tu calendario. Exactamente. Por favor, compartimos la aplicación. Fíjate que cuando me dicen, es que ando en mis días. Ajá. Ahí digo, le voy a preguntar cosas, ¿no? Que de, oye, ¿de qué colores? ¿Cómo ¿Cuántos días te dura? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Te llega muy...? Sí, eres así, o sea, sí. Sí. Okay, a mí me gusta preguntar. Y o sea, sí, o sea, no le pregunto la primera vez que la veo. Ajá. Pero cuando me dice, oye, pues es que ahorita como que dando en mis días y no quiero salir, ¿no? Yo creo que ya con ese punto de que ya te platica que está en sus días, ya es como que también ya tienes un poquito más la confianza ya tenemos estos temas, porque siento que al principio de la relación es como que le digas, estoy en mis días, es como que, como dicen, por ese mismo tabú es como que lo ocultas, no mencionas nada muy en específico y ya como que pasan los días, ¿sabes? Pero es que, o sea, justo lo que decía Sam de que como que medicina como que es más normal. Me gusta como hasta preguntarle a mis amigas cuando me dicen eso de que, oye, ¿tú sí, qué? Sí, has tenido pláticas con tus amigas. Sí. O sea, de hecho, este video se hizo porque tuve pláticas con mis amigas de su menstruación. Creo que nunca en mi vida he tenido pláticas sobre menstruación con mis amigas. Y de hecho, ayer fue martes. Sí. Ayer partí rosca con 2 de ellas. Ajá. Y me enseñaron su aplicación de... No hagas eso de pausas. Me enseñaron su aplicación. Ajá. Y se me hizo muy padre, ¿no? Tiene mucha información. O sea, puedes marcar mucha información, ¿no? No sabía que estaba tan detallado. Y yo les decía, estaría chido que también el hombre pudiera tener acceso a esa información, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, se me hace bien. O sea, obviamente sí, como mencionan, tiene que ver mucho la confianza, ¿no? Que tengas con tu pareja. Que la verdad es que desafortunadamente todavía sí es un tema tabú, pero no tiene nada de malo, pues, como que hablar de menstruación. Pues digo, es algo normal, ¿no? Algo fisiológico. Y justamente esta parte de que el hombre pueda tener como que acceso al calendario permite que conozcan también el patrón que va del ciclo de las pacientes, porque la verdad nosotras a veces no estamos tan atentas al ciclo. O sea, es como de que, de repente, no me ha bajado y ya me tocaba. O, por ejemplo, te preguntan, ¿cuándo fue la última vez que te bajó? No es algo así como que tengamos así de que, es súper presente. Y compartir esa información ayuda mucho también a sentirte, pues, acompañada, o si hay alguna alteración, obviamente, entre 2 personas que tienen mucha confianza, pues es mucho mejor y más fácil platicarlo, ¿no? Y sí se generan dudas, porque a lo mejor a nosotras no nos genera tantas dudas algunas cosas, pero a veces de los hombres vienen dudas muy... O sea, que a veces yo digo en la consulta y digo, o sea, tiene más dudas el hombre a veces y son dudas muy buenas que ni a veces la mujer. Claro, sí. Tú tienes tus preguntas. Ya empezamos. Sección de preguntas. Sí. Sección de preguntas. Así es. Bueno, empezamos un poquito. Doc, ¿cuál ha sido el mito más ilógico que has escuchado sobre la menstruación? ¿Qué podrá ser? Porque hay varios, como de cuando estás en la menstruación no te bañes. ¿Te puedes embarazar en la menstruación? No te puedes embarazar. ¿No? No.
Porque cuando una ya cae en menstruación es porque tu óvulo no se fecundó, entonces se cae todo el endometrio, que es la zona donde se recibe el embarazo, o sea, cuando hay alguna fecundación. Entonces, o sea, no. No sé. Por ejemplo, entonces, si está en la menstruación 5 días, esos 5 días no puede quedar embarazada. O puede ser de que no, nada más cuando el flujo está más abundante es cuando no queda. No, o sea, esos 5 días, ajá. Okay. ¿Y qué tan higiénico es? Porque, bueno, si hablamos de no quedar embarazada es porque estamos hablando de que no se usa una protección. Ajá. Pero igual, como médica, te dicen, no, pero no lo hagas. O sea, es antihigiénico. O sea, como dices, no es antihigiénico, pero puede haber como enfermedades o algo así. ¿Cómo sería? Sí, no, la verdad, o sea, no hay ningún problema. Las pacientes pueden tener relaciones sexuales mientras están en su menstruación. Okay. Solamente, pues, obviamente depende de la comodidad que sientan, ¿no? O sea, sí. si se mancha, no sé, la las sábanas. ropa, las sábanas, esas cosas, pues sí puede ser como molesto, pero no, o sea, no, porque a veces muchos hombres tienen esta idea de que la sangre es sucia, Ajá. y no, o sea, no es un proceso antigénico, es completamente normal, y siempre y cuando esté como que, o que se sientan cómodos, sin ningún problema se puede tener. Ahí sería un poquito también más lo de las ETS, ¿no? Verificar, o sea, porque ya va a ser un contacto sanguíneo, entonces sí es como así, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, eso ya es súper diferente porque las enfermedades de transmisión sexual normalmente lo que sucede es que alguna de las dos personas tiene la bacteria, el virus que se encarga de la enfermedad de transmisión sexual. Y al momento de tener relaciones, cuando hay una relación sexual, pues hay fricción. Entonces eso genera mini abrasiones o heridas chiquititas y por ahí es donde suele haber esa infección de algunos tipos de virus. Menstrual. No por el sangrado. No por el sangrado. Punto, Okay. Sí, es el contacto meramente sexual, o sea, el contacto de las mucosas ahí sexuales, o sea, de los genitales. Y en estas consultas que has dicho, bueno, que dices que a veces los hombres también te preguntan varias cosas, ¿alguna vez te han hecho una pregunta que si dices, en serio me acaba de preguntar esto y lo ves de así con ansiedad? Así como que, doctora, ¿verdad que mi esposa no se puede bañar mientras está en la menstruación? O cosas así. Sí, sobre todo, a lo mejor no tanto de menstruación, porque normalmente las mujeres que van por alteraciones menstruales casi siempre van solas o con su mamá o con su amiga o con su hermana, o sea, casi nunca van con la pareja. Yo creo que también tiene que ver ahí, pues, temas de tabú o de pena, ¿no? Sí. Pero normalmente donde me hacen preguntas más raras, que a veces yo digo, ¿de dónde sacaron esto? Es con las embarazadas. O sea, ahí sí, ¿no? Ese es otro tema. Sí, no, sí, ahí son cosas muy, muy extrañas a veces. Qué mitos tan raros. Hay muchas cosas bien raras en estas cosas, ¿no? Sí, hay muchos. Y son cosas de años, o sea, de que la abuela de tu abuela nos dijo que no podías bañarte. O que, no sé, por ejemplo, ahorita también que está muy de moda como que lo natural y no sé qué, a veces también es como de que úntate tu menstruación y que no sé qué, porque tienes células madres y todo eso. Son algunas cosas que digo, raro. Wow. Muy bien. Creo que igual ya lo respondiste un poco al principio, pero también nos hicieron llegar esta pregunta de ¿por qué la menstruación siempre llega en viajes, exámenes, eventos importantes? Y creo que fue por lo que decías al inicio, ¿no? El estrés el estrés en general. ¿O hay alguna otra como de que no? No, y normalmente lo que suele pasar es que cuando tienes tu pico máximo de estrés, es que más que te llegue antes, como que se retrasa. Entonces, a lo mejor ya pasa ese pico de estrés, ya terminaste, no sé, tus exámenes y todo, y de repente ya te llega tu rayo. Ok. También otra cosa que nos preguntaban es, relacionado con esta misma pregunta anterior, ¿hay una forma de como retrasarlo? Digamos, ponen como ejemplo, voy a tener un viaje y justamente cae en mis días, porque siempre cae en mis días. ¿Hay una manera de como de retrasarlo unos días o algo así? Sí. ¿Comprobado? Y sí, ¿cuáles? Sí, métodos anticonceptivos, por ejemplo, los hormonales, que es uno de los más comunes. Casi siempre es la pregunta de que, es que ¿saben qué? Me voy a ir a la playa y cae en mis días. Entonces, ¿cómo le hago? Y ya les damos ciclos de anticonceptivos, a veces solamente con un solo mes de anticonceptivos. Por ejemplo, decirle, bueno, se acabó tu regla, a lo mejor unos 3, 4 o 5 días después de que se acabó tu regla, vamos a empezar con los anticonceptivos y eso retrasa la menstruación. Ajá. Sí, lo puedes modificar. Porque me imagino que, por ejemplo, cuando te vas a casar, no te gustaría imagínate vestido de blanco.
Siento que estaría incómodo estar en tu Sí, días, exactamente. en tu boda, ¿no? Sí, sí, o sí, precisamente así, la playa o así, es lo que más me preguntan. Lo ideal sería solamente que, bueno, hay dos fases del periodo menstrual. Una que es la fase folicular, que es antes de que ovules, llega al punto de ovulación y ya después viene la fase lútea, que es cuando se está esperando un embarazo y si no existe embarazo, entonces ya llega la menstruación. Entonces, lo ideal sería iniciar esos anticonceptivos antes de que llegue la ovulación. Ovulación. Ujú. Ok. No, pues tú tienes que tener bien planeado tu viaje, ¿no? Sí, sí, y tú puedes prolongarlo, o sea, a lo mejor empezaste los anticonceptivos el día inmediatamente después de que se te acabó tu regla y como duran normalmente 21 días o a 28 días, a lo mejor dices, ay, es que ya se me van a acabar los anticonceptivos y pasado mañana ya es mi viaje y ya no tengo más anticonceptivos, o sea, se acabaron esos 21 días, a lo mejor en ese periodo donde se deja libre llega tu el sangrado, que le llamamos sangrado de deprivación, porque ya no tienes el estímulo hormonal, o sea, sin problema se pueden dar como que más días de hormonas para que se retrase. Órale. Ok. Oye, Y no afecta nada. una duda, sobre olores. ¿Olores? Sí. ¿Tienen olores? Chécate. Sí. Pues a Pues sangre, huele a o sangre, sea, ¿no? ajá, como pues a hierro, ¿no? O sea, ese es como el olor característico, pero sí hay menstruaciones que son muy olorosas, por ejemplo, bueno, esto es más como el flujo que puede haber en el inter de que te baja tu regla a otra, flujos que huelen, le llaman mucho como el olor a pescado o olores que son muy fuertes, eso sí no sería normal. Ok. Ajá. Pero olor a sangre es Sí, olor a está sangre, bien. ¿ya? Olor a sangre, Ya, perfecto. normal. Muy bien. Normal, ¿verdad? Normal. Pues sí, es que luego como que les da pena también, ¿no? Sí. Si los hombres menstruaran, ¿cómo crees que cambiaría la sociedad? Ay, bueno. Por ejemplo, hay varias imágenes de que dicen, no, qué bueno que los hombres no menstruan porque si no estarían haciéndolo como hacen pipí ahí en todos lados. No sé si han visto esa imagen que escribiendo su nombre, Sony. Con la menstruación. Exactamente. Yo creo que, bueno, ahorita ya por la sociedad en la que vivimos y todo, ya está como un poquito más normalizado todos los temas de menstruación. Y de hecho hay países donde ya, por ejemplo, en los baños ya tienen como que toallas femeninas ahí como gratis para tomar, ¿no? Pero yo creo que si los hombres menstruaran, sería todavía más evidente que se hicieran como este tipo de políticas y normalizarlo todavía un poquito más. Sí, es como el ir al baño. O sea, nosotros vamos al baño y es como que en donde sea, ahí para ir al baño y así. Sí. Entonces, estaría bien. ¿Te gustaría que fuera así? Ay, ¿Que fuera justo? Sí, que sufran esos dolores. La incomodidad de estar sangrando cada mes. La neta, qué flojera, la verdad. Sí, la verdad es que sí. O sea, siento que sería ideal que pasara una vez cada 6 meses, ¿no? Ay, sí, pero desafortunadamente no es así. Cada mes. Cada mes. Sí, es muy, pues sí, o sea, es incómodo. Y ahora que hablamos de esto, ¿crees que vemos a la menstruación como un villano que realmente no es un villano? Sí, yo creo que sí. O sea, pues obviamente es incómodo, pero el hecho de que sea incómodo es por los estigmas, ¿no? Que hay de la sociedad. O sea, como les comentaba, si de repente una niña se mancha en la escuela, ya se burlan de ella sus compañeros y todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo hacemos como incómodo o lo hacemos como, pues sí que es como un villano para nosotros por todos estos estigmas que da la sociedad, pero la verdad es que es un proceso completamente normal, todas las mujeres lo tienen, pues nada, o sea, hay métodos para no menstruar, como el Diu Mirena, pero pues es algo normal. Yo sí, me patrocinan. Y bueno, yo creo que la pregunta más fuerte que nos hicieron llegar, Sony, y creo que con esta yo terminaría mi pequeña sección es, ¿por qué hay calambres anales en la menstruación? ¿Por qué? Sí, me pusieron varios signos de exclamación. Con mayúsculas. Sí, ¿Por como qué? dice, entiendo el sangrado, entiendo los cólicos en la panza, pero ¿por qué llegan ahí? Depende. ¿Tú sí sabías de eso? No, fíjate. ¿No habías visto ningún meme de que están en la menstruación y que de repente se ponen el sonito de pss, y se caen? Algo así. No me acuerdo, ¿no? Todo tiene que ver como el proceso de inflamación que es generado por las prostaglandinas que se liberan
Entonces, pues ahí el útero está muy cerca de zonas como la vejiga, como el intestino. Y de hecho, por ejemplo, hay muchas pacientes o muchas mujeres que cuando tienen su periodo menstrual suelen tener cambios en su tránsito intestinal. Por ejemplo, a muchas les da diarrea, que eso es como que lo más común. Entonces, todo tiene que ver por ese proceso de prostaglandinas. Entonces, como está muy cercano ahí todo, o sea, el útero está muy en cercanía con el recto, la última porción del intestino y con el ano, esas prostaglandinas pueden generar algunas molestias a nivel, pues, anal. Lo que no sería normal es, por ejemplo, que haya estreñimiento crónico, que se acentúa más con la menstruación, por ejemplo, que haya mucho dolor, o sea, que sea un dolor muy intenso. Eso sí no sería normal, porque como lo mencionamos con la cuestión de endometriosis, pueden haber implantes de endometrio o de la endometriosis ahí en el intestino. Eso no sería normal. Pero hasta cierto punto es normal que de repente te llega de aparezca repente algo. un... Ajá. Ok, perfecto. Oye, mencionaste que te pueden doler tus mamás. Las mamás. Ajá. Ok. Bueno, las de cada mujer. Ya casi. Sí, no, imagínate. Todo el tiempo yo. Oye, ahora vamos a hablar de tu vida sexual. No estaba preparado. Yo córtale, hasta el matrimonio. Sí, como todo. No hay anillo, entonces. Ajá. No. No te creas. No, pues yo creo que o tú tendrás alguna duda. Bueno, no duda, pero algo que nos haya. Sí, fue hasta 10º semestre de medicina, entonces sabe. Tú pregúntale. Nos toca entrevistar. No, o sea, tú algo que no hayamos mencionado que creas que es importante mencionar. Pues yo creo que, bueno, a lo mejor es como tema de algún otro capítulo, pero creo que es bien importante la prevención, que es algo que a veces no, o sea, muy seguido aquí en México no tenemos esa cultura, ¿no? De prevención. Entonces, ante cualquier... Exacto. Ante cualquier alteración o simplemente a veces solamente acudir a tu examen ginecológico está muy bien, porque con eso podemos evitar varias cosas. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que hay sangrados que son anormales, que ocultan de fondo a otras alteraciones que pueden ser un poco más complejas o incluso más pues mortales incluso, o sea, algún cáncer oculto, cuestiones de endometriosis, que pues la verdad no está chido que las pacientes estén o que las mujeres estén menstruando todo el tiempo o que menstruen mucho y que llegue a ser muy incómodo para ellas o que sufran dolor todas sus menstruaciones. Entonces hay muchas cosas que se pueden valorar con algún ginecólogo, pero desafortunadamente no tenemos como que esa cultura. Entonces es una invitación a que acudan con su ginecólogo a sus exploraciones normales, aunque todo esté normal, porque nosotros solemos ir al médico cuando ya nos duele algo, o cuando ya hay muchísimo sangrado, o cuando otras cosas, pero qué mejor que prevenir o antes de tiempo llegar a... O preguntarle a una amiga, ¿no? O sea, puede ser como, oye, a mí me pasa esto, ¿a ti no te pasa? Ah, sí, es que sí, porque todas las mujeres somos bien diferentes, entonces a lo mejor para lo que una mujer es normal, para otra mujer no es tanto. O sea, a lo mejor una mujer puede menstruar 7 días y otra decir, no, es que a mí me dura 3, pero es que cada paciente, cada mujer es diferente. O sea, justo, o sea, como si, a ver, si no vas a tu cita anual y te está pasando algo, a lo mejor decirle a una amiga con confianza, oye, me está pasando esto, es normal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no, pues sí te recomiendo que vayas a... Sí, el problema a veces de eso es que se quedan como con lo que dice la amiga, la vecina, la tía, la abuela, y ya no van con el ginecólogo. Pero es que siento que como la del sangrado que contaste, ¿no? Sí. Que a lo mejor ella no sé si se lo comentó a alguien. Ajá. Y que a lo mejor si le hubiera comentado a alguien de que, oye, pues yo hasta uso pañal, tú no. Sí. Es como de, no, pues no, eso no es normal. Sí. No pudo haber dicho, pues deja, voy a checarme, ¿no? Sí. Pero no sé, justo como que quería hacer como este video para platicar un poco porque siento que es un tema, pues que habla como de la intimidad de la mujer, ¿no? Uh-huh. Y como que desde ahí se genera este tabú o esta como pena de platicar sobre eso, incluso entre las mismas mujeres. Entonces, que para los hombres también es como, ¿cómo abordo a
a una amiga, a una mujer o a mi novia para hablar de cierto tema, ¿no? Ujú. Y eso es lo que quería platicar. Me gustaría después, en otra ocasión, hablar de otras cosas, porque siento que está bien interesante, la verdad. Sí, vamos a hablar si estudiar medicina es igual que Doctor House. Hay Grey's Anatomy, Grey's sobre Anatomy. todo. Grey's Anatomy. Entonces- Se parece mucho a Grey's Anatomy. Más a Grey's Anatomy que por Doctor el House. drama Sí. y la lujuria. Mm. Sí. Entonces, va a ser un episodio muy bueno ese. Ya puedo oler mis Uy. preguntas. La sección de preguntas. Exacto, va a estar bien ahí. Ahí sí va a haber muchas preguntas picantes. Pero muchas gracias por acompañarnos, Sam. Sí, Ay, gracias a muchísimas ustedes. gracias, la verdad, sí, muy informativo. Igual, yo creo que nuestra edición aquí va a dejar su Instagram para que la puedan buscar. Igual nos comentabas que también tienes tu clínica, entonces ahí en la descripción y todo vamos a dejar tus datos por si quieren agendar una. ¿O quieres decir dónde estás? O... Sí. Sí. Pues yo me encuentro ahorita en el Hospitalaria Norte, está al norte de la ciudad, en Avenida Montenegro. Ahí le pueden buscar en Google Maps, ahí aparece, en el consultorio 804. Perfecto. Ok. Igual dejamos todos los datos en la descripción. Sí, y después para- se las pasas a Sony para si no pudieron Para verlo. para que vayan con Sam, es muy buena doctora, muy buena amiga. Y así como explicó las cosas, así explica a la gente, ¿no? En la Que- consulta. Sí. Y como lo dijo, pues es muy importante siempre estar informados y no está de más una consultita y como dice Sony, si algo que tú hacías normal tal vez no lo era, ahí lo vas a poder descubrir y que te puede tomar una hora en una consulta y descubrir algo que te puede salvar la vida. Entonces Sí, sí, así que vayan con la güera. así es. Y pues bueno, muchas gracias, No, Sony. gracias a ustedes. Pues ya es todo. Gracias. Hasta la próxima. Sacamos un tema para... ¿Te comprometemos de una vez? Sí, de una vez. Ay, híjoles, sí, está Yo bien. te deseo de hablar sobre la planificación familiar, Ok. a menos que haya otros temas más interesantes. ¿Tú qué Ujú. sugieres? Yo creo que, O embarazo. bueno, a lo mejor tal vez embarazo no, porque hay mucha información de eso y normalmente siempre que hay una mujer embarazada, pues siempre acude a sus consultas, o eso deberían hacer la mayoría, ¿no? Pero en cuestión de desinformación, mitos, tabús y todo, por ejemplo, métodos de planificación familiar o Papá Nicolau. Eso es algo Uy. que a mí me apasiona un chorro, me gusta muchísimo Papá Nicolau, todo lo que tiene que ver con virus del papiloma humano. ¿Eres fan del papiloma? Soy su fan número 1 y su mayor hater también. Pero ese es un tema que también yo siento que es muy tabú y que no muchas mujeres tienen mucha información del tema, y que también puede evitar que lleguemos a escenarios catastróficos, por ejemplo, un cáncer o... Claro, ese tipo podemos de problemas. ahí mismo tomar algunas cosillas como DTS, ¿no? Ajá. Y qué hacer, ¿no? De Muy hecho, bien. tengo una consulta. De hecho, sí. No, veo mujeres, yo solo veo mujeres, Sonina. No digas. Bueno, entonces la próxima vamos a hablar de eso, ¿va? Bueno, Ya estás, Muy bien. pues. Adiós, Ok, muchas gracias. ustedes. Suscríbanse, denle like, contáctenla, díganos Compártenlo, temas. por favor, compártanlo. Y bueno, muchas gracias, nos vemos. adiós. Bye, bye.